Hola amigos y amigas, bienvenidos a su canal Arte en tus manos. Yo soy Sam y el proyecto que les traemos para hoy es para que saques ese niño que llevas en tu interior, también para que pongas a prueba tu creatividad y para que pases un buen rato. Bueno amigos, y estos son los materiales que vamos a necesitar para nuestro proyecto de hoy. Vamos a utilizar goma eva en diferentes tonos, una pieza de cartón, esta es una pieza de cartón reciclado, también cartón cartulina, un trozo pequeño, perforadora de un solo agujero, exacto o cúter del tradicional punta de lanza, tijeras, silicona caliente, utilizaremos un tubo de pasta dental vacío, palitos de brocheta, 8 palitos, 2 botones grandes de color negro, 2 tapitas de refresco, podemos utilizar resorte de una liga o si lo prefieren ahí venden un resorte redondo que es mejor, es más fácil de trabajar. Utilizaremos tubitos, este es un tubito de cartón del papel de una impresora, un tubito de papel higiénico, este tubo es del papel de cocina. Cuando se termine el papel, este tubito es el que vamos a utilizar. Y silicona líquida también. Bueno amigos, y ahora les voy a mostrar qué es lo que vamos a hacer con todas nuestras piezas de cartón. Primero, con el tubo, el tubo grande del papel de cocina, a este no le vamos a hacer ningún corte. Se lo podemos tener aquí a un lado. Al tubo de papel higiénico sí le vamos a hacer un pequeño corte, le vamos a quitar 1,5 centímetros. Aquí ya está, como se pueden dar cuenta, le reduje 1,5 centímetros. Esto lo vamos a hacer con ese tubito. A este tubito, que es el del papel de impresora, lo que vamos a hacer es marcarle con el cartón cartulina que les había mostrado anteriormente. Vamos a marcar la circunferencia que nos da en sus extremos. Así, de esta manera. Entonces esto nos da aquí un círculo que es del tamaño del extremo del tubo. Vamos a sacar dos, uno para cada lado. Entonces aquí si lo pueden ver. Aquí está nuestro círculo y con la perforadora vamos a buscar el centro que nos quede bien centrado para hacer un agujero así, y de este vamos a sacar dos piezas para pegarlas en los extremos así como lo ven acá. Eso es lo que vamos a hacer con este tubito. Y con la pieza de cartón grande, de aquí vamos a cortar las alas y otras piezas que vamos a necesitar. Entonces las alas, aquí yo ya las tengo cortadas, las medidas yo se las voy a dejar y los moldes. Entonces vamos a cortar dos, que son del mismo tamaño, pero entonces a una le vamos a hacer un corte en el centro, una circunferencia, media circunferencia. Así, de esta manera. Estas van a ser nuestras alas. Para el tamaño de las alas simplemente tenemos en cuenta el tubo grande, que nos quede proporcional. Así, de esta manera. Y las otras piezas que vamos a sacar de aquí ya es con la medida del tubito del papel higiénico. Vamos a tener en cuenta la circunferencia que nos da, pero entonces una la vamos a cortar por el interior para que nos entre, que sería esta que tengo aquí. Esta circunferencia la cortamos teniendo en cuenta que ella
empate bien en el círculo por la parte de adentro. Y la del otro lado vamos a hacer la circunferencia, pero entonces al cortarla la vamos a dejar un poco más grande para que esta nos quede sobresalido y no entre, sino que la pegamos y nos dé el tamaño del otro tubo. Esta es para este tubo. Así. O da lo mismo pues tomar la medida con este tubo, ¿no? Que nos quede un poco más pequeño para que se introduzca y quede bien. Aquí les pueden ver unos orificios que le hice a estas piezas, buscando el centro exacto con el bisturí punta de lanza. Lo que hice fue perforar e ir agrandando el agujero. El agujero debe quedar del tamaño del palito de brocheta, así de esta manera, los dos agujeros. Entonces estas serían las piezas. El tamaño del agujero también de esta pieza es para que nos permita que entre el palito de brocheta, así. Y la última pieza que vamos a sacar del cartón es la hélice. Aquí ya la tengo, como les dije, en los moldes ahí queda para que ustedes la puedan sacar. Esta pieza la puedo sacar así en cartón, o la podemos utilizar solo la goma eva. Aquí yo la tengo cortada en goma eva, pero entonces yo utilicé una goma eva de 4 milímetros. Si ustedes quieren pueden utilizar dos piezas de 2 milímetros y pegarlas. Igual lo tienen que hacer con el cartón, ¿no? Cogen el cartón y pegan una pieza por un lado y la otra por el otro. Bueno amigos, y para comenzar a armar nuestro avión, entonces lo primero que debemos hacer es tomar la goma eva azul y recortar un rectángulo de 23.5 por 16.3, que es el diámetro del tubo. Es el diámetro que me da el tubo. Exactamente. Así. Entonces lo que hacemos ahora es comenzar a pegar. Con la silicona caliente vamos a comenzar aplicando silicona por todo este alrededor, teniendo en cuenta que nos quede bien centradito, bien ubicado, y aquí que nos quede a ras. Comenzamos aplicando la silicona en este borde y después nos vamos yendo por acá. Listo. Entonces voy a comenzar a pegar. Bueno, ya así queda pegado, como pueden ver el borde. Ahora continuamos con esta parte. Vamos aplicando la silicona aquí por este lado, por tramos, y vamos pegando. Como siempre les explico, hay que aplicarlo por tramos para poder trabajar bien. Así, haciendo buena presión para que nos quede bien pegado, no nos quede con arrugas, no vaya a quedar torcido. Se hace presión hacia el centro, así, siempre dando la forma del tubo. Después de que terminemos de pegar esta parte, hacemos lo mismo con esta. Bueno, y así queda nuestro tubo ya forrado. Aquí abajo pueden ver la unión, queda bien. En la parte de atrás, al final, cuando terminamos pegando esto aquí, no hay necesidad de aplicar silicona en esta parte, porque lo que hacemos ahora es buscar el centro, esta unión, y proporcionalmente vamos a aplastar la parte de atrás, o la vamos a aplastar de esta manera, y al final la vamos a unir aquí con silicona, ¿ya? Pero entonces ya tenemos marcado por dónde va a ir el doblez, solamente en la parte de atrás. Esta parte la vamos a dejar como está, así bien redondita. Bueno amigos, y ahora para las alas
vamos a forrarlas con, yo escogí la goma eva roja. Ustedes pueden escoger los colores como prefieran. Entonces aquí tomé 1/8 de goma eva para cada ala. Entonces lo que hacemos es ponerlo sobre la goma eva y que nos sobre medio centímetro, puede ser aproximadamente, hacia los extremos, medio centímetro. Entonces de esta manera vamos a aplicar la silicona primero en un lado hacia el centro, más bien, así, amigos, teniendo en cuenta entonces de que nos sobre una parte acá en los extremos. Lo pegué primero al centro para poder seguir aplicando la silicona, es más fácil, ¿no? A este lado. Ya después de que esté seco, continuamos pegando. Aplicamos ya en todo el contorno. Así, de esta manera. Para que ahora vamos a tomar la goma eva sobre el ala nuevamente. Vamos a aplicar silicona aquí, primero en esta parte. Pegamos y continuamos aplicando en el resto. Esto es para esta ala, pero entonces antes de pegar debemos darle la forma con la que viene aquí los extremos, con esta curva. Esta curvita, para que cuando peguemos, entonces, y vamos a unir las dos piezas, nos podamos guiar de la forma. Igual con esta otra, porque la otra ala tiene este círculo, entonces debemos hacer lo mismo, comenzar pegándola de este lado y sacarle la forma, y así queda pegado ya el foamy a las alas. Como pueden ver, nos queda aquí un pedazo, estas aleticas, que lo que vamos a hacer ahora es cortar, darle la misma forma aquí por el sobrante que nos quedó, darle la misma forma y aplicar silicona por este borde para terminar de pegar, para que no se nos vea el cartón. Bueno amigos, y así quedan ya las alas con la goma eva pegada, bien unida. Yo quise dejar este último pedazo para mostrarles cómo es que yo lo hago. Aquí, en esta parte, se aplica la silicona moderadamente, no debemos aplicar demasiada, y comenzamos a hacer presión. Levemente hacemos presión. Ella de pronto se ve que se despega, pero por eso hay que hacerlo con tramos pequeños. Vamos haciendo presión, ella se va enfriando y va uniendo. Miren amigos, de esta forma queda bien unido, porque si hacemos la presión fuerte en una sola, se va a salir la silicona por este borde. Así, haciendo esta presión leve, se va uniendo y nos queda bien presentado, no se sale la silicona. De la misma manera acá, hacemos lo mismo. Bueno, y con nuestras alas ya bien forradas y el tubo, lo que vamos a hacer es tomar esta ala, la que no tiene el orificio, que es el ala de la parte de abajo. Vamos a tomar una regla y a buscar la mitad. Buscamos la mitad, hacemos una marca
y por allí trazamos una raya. No se preocupen que esta raya no se va a quedar viendo. Y entonces, buscando la unión de la parte de abajo del tubo, o sea, esa unión es la que vamos a dejar hacia acá. Entonces, teniendo en cuenta de dejar más o menos 4 centímetros, podemos con la regla tomar la medida. Unos 4 centímetros sobresalido esto del ala. Entonces vamos a pegar de ahí. Podemos tomar la medida acá también, los 4 centímetros, para tener una guía. Y aquí vamos a aplicar la silicona. Por esa raya que hicimos, aplicamos la silicona. Podemos aplicar un poco más, porque es la parte de abajo. Con la rayita que hicimos, entonces nos guiamos y pegamos. Bueno amigos, mientras tanto entonces vamos a elaborar el motor de la hélice. Tomamos el tubito de papel higiénico que le hemos cortado el 1,5 centímetros y a este le vamos a hacer 2 agujeros en el centro, por un solo lado. Vamos a hacerle 2 agujeros y vamos a tomar el resorte. Más o menos pueden cortar 22 centímetros de resorte, o si no tienen resorte pueden utilizar una liga de estas normales y la cortan por un extremo. Aquí lo que hice fue tomar uno de los palitos de brocheta y lo corté a 12 centímetros. Este palito tiene una medida de 12 centímetros. 12 centímetros es para que él atraviese y se vea a cada lado. Bueno, entonces aquí lo que vamos a hacer es amarrarlo al palito. Vamos a hacer un nudo bien apretado. Eso. Después de tenerlo amarrado en un extremo, entonces por los agujeros que hicimos podemos utilizar un palito de brocheta con punta y mejorar el orificio. Ya por ahí entonces buscamos el orificio, lo sacamos por aquí y lo volvemos a introducir por el otro agujero. Vamos a introducir el palito y por el otro lado lo vamos a amarrar. En el otro extremo hacemos el mismo nudo apretado. De esta manera. Listo. Entonces ya queda nuestro palito allí adentro con el resorte. Ahora lo que vamos a hacer es tomar 2 pedazos de goma eva de cualquier color, eso sí, no importa. Pueden ser 2 circulitos y en uno de los extremos le hacemos un pequeño agujero con el bisturí para que él entre a presión solo por uno de los extremos. Y a este le vamos a aplicar un poco de silicona para que no se nos mueva. Así. Aplicamos la silicona. Vamos a introducir el círculo que habíamos cortado, que él entra bien en el tubito del papel higiénico. Este lo vamos a meter aquí y este lo vamos a pegar en el tubito del papel, teniendo en cuenta de no pegar el caucho, teniendo cuidado.
Vamos a aplicar un poco de silicona en los extremos. Es un poco de cuidado este paso. Puede ser solo en unas partes, teniendo cuidado de no quemarnos y de que no se nos vaya a pegar el caucho. Así. Ya después de que él esté pegado no hay problema. Listo, amigos. Y aquí vamos a hacer lo mismo con la otra pieza. Con el otro círculo lo vamos a poner suavemente y aplicamos silicona. Así no se nos va a salir. Si queremos podemos reforzar un poco lo que acabamos de hacer aquí con este circulito. Igual esto no hay problema porque esto no se nos va a ver. Listo. Aquí debe quedar dando vueltas el palito. Bueno, amigos, y por este otro extremo lo que vamos a hacer, después de que esté bien seco aquí para no irnos a quemar, entonces vamos a colocar la otra tapa, siempre teniendo cuidado de que no vayamos a pegar el caucho. Pero entonces esta tapa es un poco más fácil de pegar. Aplicamos por el borde. Este es uno de los pasos de pronto más demorados, por lo que hay que tener cuidado. Y pegamos. Listo. Verificamos. Está bien. Este va a ser el motor de la hélice. Ya después de que esté bien pegado, lo que vamos a hacer es tomar el avión, el fuselaje, y lo vamos a introducir de esta forma. ¿Sí ven? Y vamos a pegar. Bueno, y ya habiendo pegado esta parte, lo que hice fue recortar una tira de medio centímetro. Y aquí utilicé la goma eva de 4 milímetros, pero como les he dicho, si ustedes no la tienen de 4 milímetros, pueden utilizar la de 2, la tradicional. Corté la tira y la pegué alrededor de esta parte. Después de eso, entonces, tomamos esta medida para recortar un círculo en la misma goma para tapar nuestro cartón, para que no se vea. Entonces esto lo vamos a pegar con silicón. Otra cosa que hice fue tomar la medida donde van a ir los parales de las alas. Para los parales utilicé los palitos de brocheta. Y estos palitos los corté, son 4. Estos los corté a 10 centímetros. Son 4 parales que van a ir así pegados para sostener las alas. Pero entonces, como necesitamos una medida correcta para que no nos vayan a quedar torcidos, entonces lo que yo hice fue tomar una medida de guía de 4 centímetros del extremo del ala hacia adentro, de aquí hasta acá 4 centímetros, igual de allá para acá, y de 2 centímetros de esta hacia adentro, de esta parte del ala hacia adentro. Entonces de 4 y 2. Lo mismo hice con la parte de arriba, 2 y 4, y los marqué con un lápiz, hice un pequeño punto. Entonces esa va a ser nuestra guía a la hora de pegar los soportes.
Bueno, para la decoración de nuestro avión lo que hice fue cortar unas tiras en goma eva en diferentes colores, tratando de que sea una combinación agradable. Entonces saqué estas tiras, las pegué aquí, corté un óvalo simulando la cabina y un parabrisas. Aquí adelante le pegué esta especie de X, y en las alas, en la parte superior, le pegué unos emblemas. También en la goma eva de 4 milímetros saqué unas piezas adicionales que son la parte de atrás del avión, que iría aquí pegado sobre este otro, la hélice, que también le pegué unos bordes rojos en las puntas, y esto que es el soporte del tren de las ruedas traseras. Bueno, y esto entonces lo vamos a pegar de esta manera. Aquí ya con este círculo que tenemos, lo que vamos a hacer es que lo vamos a aplastar al final, en la parte de atrás. Vamos a aplanar y vamos a pegar. En esta parte vamos a aplicar silicona y ahora sí vamos a cerrar ese lado, ese extremo. Así aplicamos buena cantidad. Hacemos esto para que se impregnen ambos lados y comenzamos a hacer presión para que quede bien pegado. Es importante que lo hagamos parejo para que no nos vaya a quedar ningún hueco. Bueno, así lo sostenemos hasta que seque. Bueno amigos, y con esta parte ya pegada, bien pareja, si de pronto nos queda un poco corrido, lo que hacemos es emparejarlo con las tijeras. Cortamos un poco y emparejamos. Y ahora procedemos a pegar esta pieza. Vamos a aplicar silicona en el borde. Y a pegarla de esta forma. Miren, que nos quede bien parejo. Y después vamos a pegar esta otra. Todas estas piezas las voy a dejar en los moldes para que ustedes puedan sacarlos. Esta iría pegada así. Entonces va desde aquí. Nos fijamos bien desde dónde va y aplicamos la silicona. Así. Y que nos quede derecha. De esta forma nos queda. Bueno amigos, y aquí ya le pegué el tren de aterrizaje, que es con la pieza que les mostré anteriormente. Lo que hice fue pegar la pieza centrada con esta unión y a esta le pegué los botones con un pedacito de palo de brocheta. El trocito de palo de brocheta tiene más o menos unos 6 milímetros, de 6 a 7 milímetros. Entonces pegué en un extremo con silicona caliente, lo sostuve, introduje el palo y después apliqué más silicona al otro botón. Entonces haciendo presión ya queda pegado. Y para el tren de aterrizaje de la parte de adelante utilicé el tubito al cual le habíamos puesto esos aros, y utilizando palitos de brocheta. Esos palitos tienen 4 centímetros, 4 palitos de 4 centímetros de largo, y en las puntas le hice un corte en diagonal para que dieran esta forma, para que me dieran esta forma bien. Y a este le vamos a introducir un palo así, otro palito de brocheta que va a ser el eje de las ruedas. Este palito tiene
10 centímetros, 10.5, 10 centímetros y medio. ¿Qué es lo que necesitamos para que las tapitas que van a ser las ruedas, entonces el palo llegue bien hasta el fondo de la rueda y nos quede dando una buena función, que ruede la ruedita? Para hacer esto les voy a mostrar cómo se hace. Aproximadamente corté 29 centímetros de una tira de goma, puede ser de blanca, cualquier color, no importa, y esta tiene 1 centímetro de ancho. Entonces lo que hacemos es darle vuelta así en el palito, vamos haciendo una espiral de esta manera, amigos. Son 29 centímetros aproximadamente, y esos los vamos a introducir en la ruedita con mucho cuidado. Así, vamos haciendo presión. Miren cómo queda. Ahí ya nos queda con la forma, entonces lo podemos retirar. Y hacemos lo mismo con el otro. Son 2 tiras que corté de 29 centímetros. Hacemos el mismo procedimiento. Y después de esto lo que hacemos es aplicar un poco de silicona y pegar el palo. Así. Entonces retiramos, aplicamos un poco de silicona en el centro, presionamos hasta el fondo. Ahí ya nos queda pegado. Introducimos el palito por el eje y aquí vamos a hacer lo mismo. Aplicamos nuevamente silicona y lo introducimos. Giramos un poco por si nos quiere pegar la rueda, pues no vaya a quedar pegada. Así. Nos quedaría de esta forma. Aquí ya va tomando más cara nuestro avión. Como anteriormente les había mostrado, esta es la hélice, también la decoré con un rojo en las puntas. A esto lo que le vamos a hacer es aplicar también silicona con un orificio que le hice en el centro, pero debe quedar un poco apretado, entonces un orificio pequeño. Aplicamos la silicona y lo vamos a introducir aquí. Dejamos que seque. Que quede bien. Listo, amigos, ya cuando esté bien seca, yo corté un círculo para tapar esta unión. Así. Y también nos sirve para decorar. Miren cómo va quedando. Bueno, y para terminar de decorar nuestro avión necesitamos el piloto. El piloto lo saqué de el tubo de pasta dental. Es la parte superior. La recorté, entonces nos queda esto. Esta parte la vamos a decorar. Entonces yo saqué unas piezas aquí para decorar nuestro muñeco. Bueno, amigos, y así queda nuestro piloto. Miren, lo decoré con goma eva café, simulando como si fuera una chaqueta, la bufanda y las gafas.
Ahora lo último que nos queda es armar las alas. Para eso entonces están los palitos que les había mencionado. Estos palitos tienen 10 centímetros. Donde ya hice las marcas anteriormente, entonces vamos a pegar. Pero primero vamos a pegar en la parte de arriba. Sacamos un punto de silicona y vamos a pegar en cada uno de ellos, sosteniendo. Listo amigos, y así queda ya todos los postes pegados en esta ala. Ahora vamos a aplicar la silicona en la parte de abajo. Debemos tener en cuenta de que este semicírculo debe quedar para atrás. Entonces vamos a comenzar aquí y acá, teniendo cuidado de que nos quede bien centrado. Esta parte hay que tener mucho cuidado porque lo debemos pegar y sostenerlo hasta que seque. Si lo dejamos mover se nos despega. Lo mismo vamos a hacer con los otros dos de atrás. Bueno amigos, y así queda ya nuestro avión terminado. Entonces, como les estaba mostrando, pegué los soportes de las alas. Para poderlo trabajar derecho, lo que hice fue tomar otro tubito del papel higiénico y recortarlo para que me dé esta altura. Entonces, lo ponemos acá atrás y nos deja trabajar derechos. Entonces pegué los soportes en la parte de arriba y después apliqué un punto de silicona en la parte de abajo donde habíamos hecho la marca. También puse unos soportes adicionales en diagonal, que son estos de aquí. Estos miden 5.7 centímetros, adelante y atrás. Aquí, como vieron, ya el muñequito quedó pegado también, el piloto. Y la parte de la hélice, con el sistema que habíamos hecho, lo podemos poner a funcionar. Le damos vueltas con cuidado y él gira. Bueno amigos, espero les haya gustado este proyecto. Es decorativo, de pronto no es tanto un juguete porque es delicado, pero sirve mucho para decorar los cuartos de sus niños. Entonces, muchas gracias por estar con nosotros y que lo disfruten bastante. Hasta un próximo video.